mira, pese a que de alguna manera se ha atenuado el debate que hubo hace unos meses acerca de si hay finalmente o no hay suficiente gas en el Perú para atender la demanda interna e incluso exportar, se ha ido efectivamente confirmando la existencia de más reservas, es un debate o es un tema que todavía es vigente. Hemos invitado a Álvaro Ríos, que es un experto internacional en temas energéticos, es director de Gas Energy Latinoamérica, para conversar acerca de esto. Es un estudio sobre el particular. Señor Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludarte de nuevo, gracias. Gracias por venir. Bueno, finalmente, ¿hay o no hay suficiente gas en el Perú para atender la demanda interna? Una demanda interna, además, un poco exacerbada por el consumo eléctrico, ¿no es cierto? Y por estas plantas termoeléctricas de ciclo simple y todo lo demás. Se ha desarrollado la demanda mucho más rápidamente de lo que se esperaba, y entonces ha habido estos temores, y entonces se decía cómo vamos a exportar si no hemos garantizado el mercado interno. ¿Cómo está este asunto? Jaime, esto es como los dados, ¿no? Cuando tú botas los dados, lo que se ve se anota. Nosotros venimos trabajando en el Perú ya desde hace unos 6-7 meses del año pasado, y hemos podido recolectar bastante información, analizar los cuadros de oferta, las reservas y demás. Y tenemos algunas conclusiones que hemos podido llegar fruto de nuestro análisis, que son fruto de varios trabajos que nos han contratado acá, de diversa naturaleza, el COES, nos han hecho varios contratos. Hemos puesto un pequeño resumen ejecutivo, en el cual nosotros primero tenemos una conclusión. El Perú está situado en el subandino, la misma estructura que sube desde el norte, desde el sur de la Argentina, el centro de la Argentina, el sur de Bolivia, llega y se va hasta arriba, hasta Colombia y Venezuela. Ahí hay bastante gas, ¿sí? Lo que hay que hacer, hay que meter recursos, hay que invertir. Y para que se invierta hay dos condiciones que deben darse, Jaime. La primera es que haya mercado, tanto interno como de exportación, y el segundo es que hay un precio que permita reponer reservas. Si esas dos condiciones no existen, se cierra el ciclo exploratorio. Entonces, esto es muy fácilmente comparable con lo que ha hecho Canadá, Algeria, Australia, todos los países exportadores de gas. En la medida que comienzan a abrir mercados, se incrementan las reservas. Y esto es totalmente conocido en el mundo de la industria de gas. Entonces, el Perú no es ajeno a esta realidad. En esa zona de Canicea, toda la zona de Cándamo, de la zona N que se llama, los prospectos, no las reservas, los prospectos nos señalan que deben haber 40, 50 trillones de pies cúbicos. 50 trillones. Hay que meterle recursos. Hay varios prospectos que hay que meterle plata y irlos desarrollando poco a poco en el tiempo, en la medida que la demanda se vaya dando. En el sur de Bolivia deben haber otros 80, 100 trillones de pies cúbicos, pero Bolivia se ha cerrado su mercado y por lo tanto no hay exploración, cosa que no está dándose en el Perú. Y entonces nosotros creemos que la coyuntura que se ha presentado en el Perú ha sido más bien una forma de no haber planificado bien el sector eléctrico. Me explico. Cuando tú firmas un contrato de compra-venta de gas, hay un máximo que la empresa que vende el gas se obliga a darte, y hay un mínimo que la empresa que compra el gas se obliga a comprarte. Y entonces la empresa que produce el gas te tiene que respetar ese máximo. ¿Sí? Entonces hemos podido contrastar que ese nivel de demanda está al 50%. Por lo tanto, tú tienes un nivel de contratado de demanda ociosa de casi el 50%. No entiendo nada. A ver. Si tú estás confundido, ¿cómo estarán tus televidentes? Es técnico, es bastante técnico. Pero antes de eso, mencionabas que aquí sí estarían dadas las condiciones, o mejor dicho, estaría por verse si están dadas las condiciones para la exploración. ¿Se está explorando lo suficiente en el Perú? Sí, hay bastante. Está perforándose el 57, está perforándose el 58, hay estudios sísmicos en el 76 y hay también en el norte del Perú. Eso debería darte una indicación de que el área es potencial y se está dando. Y va a haber, en la medida en que haya exploración con una tasa de éxito de 77% en Perú y una tasa de éxito de 83% en el sur de Bolivia, en la misma estructura, no hay duda que perforando vas a encontrar más reservas de gas y líquidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Y eso quiero volverte a explicar porque es importante. Antes de eso, aquí hubo un compromiso del consorcio Camisea, LNG, etcétera, de invertir $2.000 millones en los próximos 2 o 3 años para ampliar el ducto que está que
ya no dejaba pasar más gas, Ujú. para ampliar la planta de Camisea para que pudiese procesar más gas Así es, y para explorar. así es. ¿Esos 2.000 millones de dólares se están invirtiendo? Sí, se están invirtiendo. ¿Sí? Sí, no tenemos un récord de que todo está cumpliéndose bajo lo que han comprometido ellos, pero lo que te debemos decir es que un balance oferta-demanda de gas nos dice que no va a haber un problema de suministro de gas en el Perú, muy claramente. Lo que sí es que tenemos que comparar, Jaime, y esto es importante porque si tú puedes entender que la demanda máxima contratada, sí, máxima, está siendo utilizada con una demanda real al 50%, porque hay una serie de proyectos de ciclo abierto que no son eficientes y que no están usando todo el gas contratado. Ese es el problema. Es un problema, no es de reservas, es un problema de capacidad de coproducción versus la demanda máxima contratada, no versus la demanda real. Entonces, jamás todas las demandas máximas contratadas van a llegar al nivel de producción. Y por lo tanto, el Perú tiene amplio para respirar y mientras tanto, probablemente Petrobras va a desarrollar el lote 58, donde sí ya han habido indicios de un descubrimiento. Entonces, todo esto se va a ir dando, se va a acumular el 57. Y yo lo que te digo muy claramente, los que estaban buscando precio de gas del 88 preferencial, yo digo que aquí va a haber sobreoferta de gas y va a haber mejores precios que el del 88. Que el del 88, porque los precios del 88 se suponía que son muy bajos, Pero cuando ¿no? tú tienes sobreoferta, te doy una explicación muy clara, Jaime, cuando tú haces el negocio y cierras esta ecuación, los líquidos tienen un valor, y por lo tanto cuando tú explotas ese campo, sacas el gas, y si no lo tienes mercado, ¿qué tienes que hacer? Comprimirlo, porque no lo puedes quemar ni lo puedes ventear. Claro. Entonces, el comprimirlo y meterlo cuesta mucha plata, entonces mejor meterlo al ducto y tener un cliente que inyectarlo bajo la tierra. Entonces, yo te puedo casi asegurar que de aquí a un tiempito vas a tener sobreoferta de gas en el Perú y vas a tener todos aquellos que se estaban peleando por el lote de 88, persinándose o arrepintiéndose de haber molestado tanto por esas reservas del 88, porque lo que tienes que mirar es cómo está el ciclo exploratorio. Y un ciclo exploratorio como el de Perú en expansión te va a dar más reservas.